Este es el programa Hablando con Carolina. Nos acompaña la invitada especial, Carolina Antonini, con los temas de inmigración más relevantes. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos al programa de la abogada Carolina Antonini. Hablando con Carolina en esta mañana, como cada domingo la tenemos con nosotros. Buenos días, abogada. Buenos días, Gina. Muy contenta de estar contigo para hablar acerca de nuestro tema favorito. Así es el tema de inmigración. Y antes de empezar este programa tan importante, por favor, denos la información de la oficina para las personas que necesiten hablar con usted, tener una consulta o si tienen preguntas o dudas. Con gusto. Nosotros ofrecemos consultas en persona, por video o por teléfono. Y para hacer una cita de consulta puedes llamar al 678-956-8600. De nuevo es 678-956-8600. Para visitarnos, nosotros estamos enfrente de las oficinas de la Asociación Latinoamericana. Nosotros estamos en el 2751 de la Buford Highway, en el piso número 5. Y por supuesto, esta información y mucha más siempre puedes encontrarla en mi página web, la cual es hablandoconcarolina.com. El día de hoy vamos a hablar de lo que está sucediendo últimamente en inmigración y hay una pregunta que tengo para usted, abogada. Eso de que el DHS o DHS ofrece ayuda para salir voluntariamente, ¿de qué se trata y cuál es la asistencia? Sí, entonces este es un anuncio que ellos hicieron en mayo. No sabemos en realidad quién está usando esto y si mucha gente está usando eso, pero básicamente el gobierno está ofreciendo una ayuda económica de un máximo de $1,000 para una persona quien quiera irse, lo que se llama autodeportarse, si está aquí en los Estados Unidos y pide el dinero. Ahora, obviamente esto no es algo que yo recomiendo que una persona haga sin primero hablar con un abogado de inmigración para asegurarse de que esto es una buena opción para ellos, para asegurarse de que no están arruinando su caso migratorio o que no hay otras consecuencias. Pero el gobierno básicamente requiere, si tú te quieres ir, ellos te pueden dar un monto de $1,000 para ayudarte a salir del país. Para hacer eso, tienes que registrarte en la página web del gobierno. Hay una página del CBP donde tú tienes que registrarte por medio de tu teléfono. Y tienes que contestar un bojote de preguntas acerca de ti, cuándo te piensas ir, cuál es tu estado migratorio, etcétera. Obviamente, como abogado, el hecho de que tú te registres y le des información al gobierno de ese tipo puede ser problemático en el sentido de que tú puedes estar admitiendo cosas que constitucionalmente tienes el derecho a callar, lo cual es otra razón por la cual tú quieres definitivamente hablar con un abogado y estar bien informado antes de hacer esto. Pero si tú te quieres ir, el gobierno dice que hay 4 beneficios de si tú te vas, fuera de que te pueden dar hasta $1,000 para ayudarte a salir. Uno es, por supuesto, que una vez tú te registras y empiezas los planes para irte, que ya no eres prioridad para sacarte del país. No necesariamente que eras prioridad antes, porque no sabemos a quién tienen en lista, a quién no tienen, no sabemos ni siquiera si tienen una lista. Pero en fin de cuentas, ellos dicen que si tú te sales voluntariamente, entonces tú puedes, con este programa, evadir el ser puesto en prioridad para ser sacado del país. La otra cosa es que obviamente te vas por tu propia cuenta cuando tú quieres. Claro, tú no necesitas registrarte con el gobierno para hacer eso. El registro sería únicamente si tú quieres tener la ayuda económica. Ellos también dicen 2 beneficios adicionales. Uno es que te vas con dignidad. Y de último, ellos dicen de un beneficio que en realidad yo no estoy de acuerdo que existe, el cual es que si tú te vas por medio de este programa, tu regreso a los Estados Unidos puede que sea mejor o puede que sea posible en un futuro. Esto para mí es, en realidad, son palabras vacías. No hay ningún plan para que personas que participan específicamente en este programa puedan regresar. No hay ningún tipo de plan comprensivo para que se perdonen presencia ilegal, etcétera. Un beneficio que sí para mí es importante
Es para personas quienes tienen multas asignadas por el gobierno por haberse sobrepasado de su estadía o por haberse quedado después de una orden de deportación. Sabemos que el gobierno está poniendo multas, algunas veces multas inmensas, Sí. a una persona quien se quedó después de una orden de deportación. El beneficio significante, en realidad no sabemos qué va a pasar con esas multas, si son legítimas, van a tener que ser litigadas, no sabemos qué va a pasar, pero asumiendo que en un futuro estas multas pasan por corte y son en realidad enforzables. El participar en este programa de autodeportación automáticamente perdona esas multas. En ese sentido, eso sí es un beneficio al cual le puedes poner, tú sabes, un número de dólar, porque si tú tienes una multa de $200,000, por ejemplo, por haberte quedado y haber acumulado X cantidad cada día, participando en este programa, perdona esas multas. Entonces, para mí, eso sí es algo concreto, algo que se debe discutir con un abogado y definitivamente asumiendo que estas multas son legítimas, son legales, son aplicables, son permitidas bajo la Constitución, etcétera, esto sí sería un beneficio concreto de participar en este programa. Háblenos acerca de la decisión de la Corte Suprema de mayo 19. ¿Qué significa para los venezolanos con TPS? La Corte Suprema, para ponerla bien simple, estaba escuchando el caso del cierre del TPS venezolano, la versión del 2023, porque para el TPS venezolano hay dos versiones, uno del 2021 y uno del 2023. El TPS que ha sido litigado ha sido la versión del 2023. ¿Por qué? Porque es la que terminó más temprano. La Corte Suprema básicamente dio permiso al gobierno americano a cerrar el TPS del 2023. La Corte Suprema indicó que es posible que el gobierno haga eso y entonces sabemos que las personas que tienen el TPS de Venezuela versión 2023 ya litigaron su caso, ya llegaron al final del camino y el TPS del 2023 está inhábil. Los del TPS del 2021 todavía tienen cierta validez, pero la secretaria de Homeland Security, la señora Noem, ha dicho que la intención del gobierno es también cerrar el programa de TPS 2021, que es razonable que todos los venezolanos que están aquí con TPS empiecen a planificar qué más deben hacer. No importa cuál TPS tú tienes, el camino ya está básicamente dictado. Claro, va a haber litigación, pero como vimos en esta versión del 2023, la litigación no duró mucho tiempo, ya que el programa fue terminado al final de enero y el caso llegó así de rápido a la Corte Suprema. Ahora, la litigación no termina, porque la decisión de la Corte Suprema fue que el gobierno podía hacer la diligencia, pero de todas maneras tiene que hacerla y puede venir litigación de cómo lo haga, cómo lo termine. Y eso puede entonces extender el proceso o poner algún paro temporal. No sabemos qué va a pasar porque no han hecho, desde que la Corte Suprema hizo esta orden, no hemos oído nada de la administración acerca de los próximos pasos. Entonces, no les puedo decir qué tipo de litigación sería, qué tipo de argumentos y qué impacto tendría en los del TPS, pero sí les puedo decir que obviamente el venezolano con cualquier TPS 23 o 21 tiene que estar mirando acerca de qué otras opciones puede tener, porque el TPS está a máximo moribundo. Abogada, ¿qué otras opciones tendrían? Entonces, tú sabes, esta es la gran pregunta y la pregunta que todo el mundo hace, pero es una pregunta extremadamente personal. O sea, cada persona va a tener su propia respuesta, depende de su situación. Por ejemplo, muchos venezolanos que están aquí con TPS ya tienen una aplicación de asilo pendiente y entonces, una vez que el TPS se acaba, simplemente se quedan con su asilo, ¿verdad? Claro. Hay otros venezolanos que no han hecho una aplicación de asilo, pero quizás tienen un caso de asilo que se debería planear. Y eso sería una aplicación que se tendría que hacer lo más pronto posible, porque como explicamos, el TPS está moribundo. Hay otros venezolanos que a lo mejor tienen otras opciones, como por ejemplo una petición familiar. Hay otros que tienen otras opciones, como por ejemplo
ir a otro país de donde también tienen ciudadanía. Hay otros venezolanos que a lo mejor tienen una opción por medio de un empleador. El punto es que toda persona es su propio universo y yo puedo tener un venezolano aquí en mi oficina que ha sido víctima de un crimen y podemos entonces hacer una aplicación de visa de víctima. Tengo otros venezolanos que cuando vinieron a los Estados Unidos sufrieron tráfico de trabajo, o sea, fueron forzados a trabajar. Eso puede ser una visa T. Tengo otros que se casan con personas que están aquí legales o tienen familiares que los han pedido. Hay un fin de posibilidades que cada persona tiene que hablar con un abogado para poder exhaustar todas las opciones. Porque en este punto el venezolano en realidad, si califica para 3 cosas, puede aplicar para las 3 cosas. Y debe aplicar para 3 cosas. Lo que un venezolano no debe hacer es dejar que el TPS se acabe, dejar que la protección se les vaya y quedarse sin haber discutido su caso con un abogado. Porque esa persona entonces va a estar libremente para que inmigración los recoja y los deporte físicamente del país. Bueno, y este es el momento perfecto para que nos dé la información de su oficina, abogada. Con gusto, para hacer una cita de consulta, 678-956-8600, 678-956-8600, o puedes ir a mi página web, la cual es hablandoconcarolina.com, para tener información de cómo contactarnos, poder mandarnos un mensaje y tener más información acerca del TPS. En esta página toda la información está en español. Es la abogada Carolina Antonini con nosotros esta mañana. Abogada, hemos visto en la televisión, también en las redes sociales, acerca de personas que van a la corte y los arrestan. ¿Esto es verdad o son casos aislados? Está pasando en todos los Estados Unidos que nosotros sepamos, o por lo menos en muchas ciudades, en muchas cortes. No sabemos cuándo va a pasar, no sabemos cuándo va a ocurrir. Lo que vemos es que oficiales de ICE están fuera de las cortes, revisando papeles de personas que salen de la corte para ver si esa persona es amenable a ser o no ser detenida. Ahora, no le está pasando a todos los que van a corte. Nada más le está pasando a un grupo definido de los que van a corte. Ese grupo de personas incluye las personas quien el gobierno decide desestimar su caso para ponerlos en un proceso de deportación expedita. Esto generalmente ocurre para personas quienes entraron en la frontera y se presentaron o se entregaron. Si tú tienes una corte próxima y a ti te agarraron en la frontera o te presentaste en la frontera y te entregaste, es posible que tú seas lo que se llama amenable a deportación expedita. Eso es algo que no puede ocurrir si tú tienes un caso de deportación abierto, si tienes cortes. Pero en el momento de que tu caso de deportación es cerrado, para propósitos de que el gobierno pueda ponerte en deportación expedita, tú eres una de esas personas que los oficiales de ICE están buscando. Otro grupo de personas que está buscando son personas que van a su corte y reciben una orden de deportación. No reciben otra corte o les dan alivio o algo así. Entonces, si tú vas a ir a una corte y tú no eres parte del grupo de personas que ellos pueden arrestar, tú no tienes ese peligro. Pero si tú tienes ese peligro, entonces hay la posibilidad que al salir de la corte te arresten. Ahora, esto es complicado porque esto requiere saber la ley, quién califica, quién no califica para deportación expedita, a quién inmigración puede detener, a quién puede detener sin fianza, etcétera. Y por lo tanto, esto es una conversación con tu abogado para ver cuál es el riesgo y también qué puede hacer tu abogado para eliminar o reducir el riesgo, como por ejemplo tratar de sacar citas en video en vez de en persona, tratar de pelear la moción de la fiscalía de cerrar el caso, pedir tiempo para argumentar, ese tipo de cosas son cosas que un abogado puede hacer y por supuesto pelear tu caso si tú tienes un caso que puedes pelear en la corte. Entonces, para todas las personas que tienen corte, es verdad, están arrestando por todas partes
pero no a todo el mundo, a un grupo pequeño. Es muy importante entender que desafortunadamente para ti, el no ir a corte es peor. La persona que no va a corte recibe una orden de deportación en su ausencia. Y esa orden de deportación no solamente lo pone en más peligro de que ICE lo agarre, obviamente, porque va a tener una orden de deportación y ICE lo estaba esperando, sino que también tiene barras adicionales contra de regresar a los Estados Unidos o contra de poder arreglar, que son barras más allá de la barra que tienes por medio de una deportación. Te voy a dar un ejemplo, Gina. Vamos a decir que tú te casas con alguien de México y tú quieres pedir a esa persona. Tú eres ciudadana y tú lo quieres pedir y esa persona tiene una orden de deportación. En términos generales, yo puedo pedir un perdón por esa orden de deportación y esa persona ser perdonada, poder viajar al consulado y poder regresar luego. Sin embargo, si esa persona tiene una orden de deportación porque no asistió a la corte, con algunas excepciones, cuando esa persona vaya al consulado, esa persona le van a aplicar una barra adicional de 5 años fuera del país antes de que pueda hacer cualquier perdón. Y de repente, tu caso, el cual pudiera haber sido perdonado con una orden de deportación normal, o sea, una orden de deportación que surge después de que tú atiendes tus cortes, de repente tú te estás condenando a un mínimo de 5 años fuera del país. Okay. Antes de que jamás puedas hacer perdones para poder regresar. El no ir a la corte es extremadamente problemática y en mi opinión, Gina, te pone en la misma posición que te ponía si ICE te hubiera esperado en los elevadores. Exacto, o lo que sea, sí. Porque igual ellos tienen tu nombre y al no haber ido a corte tienes una orden de deportación. Abogada, otra de las cosas que se escuchan es que Trump está buscando agilizar la negación de casos de asilo, negándolo sin cita. ¿Esto es verdad? Eso es absolutamente cierto y esto no es necesariamente algo específico de una orden de Trump, sino que las Cortes de Inmigración han determinado que cuando una persona somete una aplicación de asilo y en esa aplicación de asilo no declara suficientes hechos o argumentos o lo que sea en su caso para poder básicamente establecer un caso básico. Entonces, un juez de inmigración puede negar automáticamente la aplicación de asilo de una persona porque la persona hizo una aplicación de asilo sin explicar cuál es la razón de que piden asilo. Y la Corte de Apelación de Inmigración, el BIA, ha dicho que los jueces de inmigración tienen el poder de negar el asilo de una persona y ordenar su deportación si esa persona somete una aplicación de asilo sin explicar con suficientes detalles de qué se trata su caso. Y esto es súper preocupante porque hay muchas personas que hacen su aplicación de asilo por medio de personas quienes no son abogados, no entienden lo que tienen que escribir, cuánto tienen que contar, etcétera. Es más, la semana pasada, Gina, vi un caso que me preocupó muchísimo de una persona que tiene, en mi opinión, un caso súper decente, pero la persona que le ayudó a hacer su aplicación de asilo básicamente escribió, te lo cuento después. ¿Por qué estás buscando asilo? ¿Qué te pasó? ¿Quién te hizo daño? ¿Cuándo? Básicamente dijeron, proveo esta información después. Esta persona está en un altísimo riesgo de que su caso sea completamente desestimado sin que la persona pueda hacer nada al respecto, porque sometió una aplicación sin establecer ni siquiera de la manera más básica cómo califica para hacer esa aplicación. Para las personas que entraron por la frontera y tienen menos de 2 años en Estados Unidos, aplicaron para el asilo, ¿están siendo negados o no? Sí, hemos oído también casos donde la persona hizo su aplicación de asilo y esto está relacionado a las personas quienes ahora la oficina de asilo le manda una carta y le dice, tu caso de asilo aquí es cerrado. Nosotros no tenemos jurisdicción apropiada sobre ti. Tú entraste hace menos de 2 años y tu caso debería estar en frente del juez. Y entonces mandan a donde el juez,
la fiscalía cierra el caso para que la persona tenga deportación expedita, y la única manera de parar, que es una de las razones que los oficiales de inmigración están en las cortes, o fuera de las cortes, mejor dicho, y la única manera de parar eso es si cuando el oficial de ICE te para o te pone en deportación expedita, es explicar que tienes miedo. ¿Por qué? Porque entonces te tienen que dar una entrevista con un oficial de asilo para determinar si tienes un miedo creíble. Eso es una entrevista bien básica donde el oficial de asilo decide si esta persona debe poder seguir con su caso de asilo o no debe seguir con su caso de asilo. Si pasas tu entrevista de miedo creíble, entonces te mandan de regreso con el juez a pelear tu caso de asilo. Sí. O sea, haces una gran vuelta. Pero si no pasas tu entrevista de miedo creíble y la revisión de eso, entonces te deportan bajo la orden de deportación fronteriza. O sea, a las personas que entran en la frontera, que los agarran en la frontera, se presentan en la frontera, se entregan en la frontera. Estas son personas que normalmente pueden estar puestos en una deportación expedita. Y la única manera de parar eso es si la persona explica que tiene miedo y pasa una entrevista de miedo. Lo que pasó durante el tiempo de Biden es que esas personas no lo ponían en proceso expedito, los paroleaban o los dejaban entrar a los Estados Unidos para que hicieran su aplicación normal, y ahora este gobierno ha instruido a la Oficina de Asilo que rechace todas esas aplicaciones, mande a todas las personas a la corte para que entonces el Departamento de Seguridad pueda determinar si va a cerrar la deportación para ponerlos en proceso de expedita o no. Si los ponen en proceso de expedita, ahí sabemos que los oficiales de inmigración los están esperando. Una persona que tiene un caso de asilo pendiente después de que entró por la frontera, así sea paroleado o porque los dejaron entrar o porque se entregaron, etcétera, tiene que tener un consejo legal, una consulta con alguien, como en mi oficina, para que nosotros podamos decirle qué es lo que están encarando. La gran tristeza de esto para mí, Gina, es que, como les he dicho antes, la gran mayoría de casos de asilos no van a ser aprobados. Y eso no tiene nada que ver con Trump. En términos generales, yo me imagino que más o menos 30%, quizás menos, de los casos de asilo que son presentados son ganados. Todos los demás casos de asilo que son presentados no son ganados. No porque la persona no tiene un miedo, no porque la persona no esté en peligro, no porque la persona haya hecho algo malo en querer sobrevivir y tener una vida digna, sino porque la ley de asilo en los Estados Unidos en realidad es mucho más limitada de lo que la persona piensa. Por ejemplo, el asilo requiere que tú demuestres de que tú vas a sufrir o sufriste persecución por una de las razones prohibidas: raza, religión, nacionalidad, agrupación social o política. Y si una persona viene porque le están amenazando secuestrar a su hijo, por ejemplo, o le están quitando dinero en el negocio, ese tipo de casos generalmente, que es una cosa muy común, generalmente no es un caso que tiene una alta probabilidad de ganar asilo. ¿Por qué? Porque muchas veces un juez va a decir que eso es un caso económico. Y la economía no es una de las 5 categorías protegidas. Y déjame decirte, hay mucha gente, la gran mayoría de personas, más del 70% de las personas, pasan por este proceso migratorio sin abogado, por razones económicas, por razones de confianza, por decisión propia. Hay personas hasta que piensan que ellos pueden representarse solos y lo pueden hacer mejor que un abogado. Por cualquier razón que tú hayas decidido que tú vas a representarte y no vas a gastar dinero en un abogado, mi recomendación para ti es que inviertas dinero en una consulta con un abogado con experiencia, como en mi bufete, porque todos nosotros tenemos una alta experiencia en esto. Por lo menos te va a dar a ti la información que necesitas para saber en qué peligro te encuentras. Estás en peligro de que te cierren tu asilo, tu aplicación no dice suficiente. Estás en peligro que te arresten después de ir a corte porque eres sujeto a expedited removal. Estás en peligro de que tu caso de asilo no sea aprobado. Hay otras opciones que deberías estar viendo. Estas son cosas que tú puedes aprender durante una consulta.
Al igual que qué significa ir a corte, qué significa presentar evidencia, qué es lo que tú tienes que hacer. Finalmente, abogada, ¿qué ha pasado con la litigación acerca del presidente de usar la ley de enemigos foráneos para enviar deportados a ser detenidos en El Salvador? Hablando de esto. Sí, entonces tú sabes, esto es algo que nos preocupa mucho porque lo hicieron, han dicho que lo van a hacer más. Sabemos que están hablando con diferentes países para ver si hay alguna manera de que esos países, como Trump explicó, ellos quieren básicamente mandar prisioneros con diferentes países donde detener y estar en prisión es más barato. Entonces, no es solamente El Salvador, es otros países. Obviamente es extremadamente problemático. Esto va a ser extremadamente litigado. No sabemos de más nadie quien haya sido mandado. Yo pienso que ellos hicieron un envío, básicamente, para empezar la litigación, para ver cuánto pueden hacer ellos. Pero sabemos de que ellos están hablando con otros países acerca de que esos países tengan cárceles donde se pueden enviar. Y también entendemos que el gobierno ha dicho que están abiertos a la idea de mandar a ciudadanos americanos a servir sus sentencias en el exterior. Esto es realmente tan problemático legalmente, constitucionalmente y moralmente que es difícil pensar que esto es algo que esta administración se ha permitido hacer. Y si las cortes lo paran, obviamente no sabemos qué va a pasar con esa crisis constitucional, porque las cortes, el departamento de judicial, o sea, la rama judicial, es supuestamente igual que la ejecutiva. O sea, la Corte Suprema y el presidente y el Congreso son tres coautores de nuestra nación y el presidente no es el más poderoso. El rey. Estas ramas son supuestamente de poder igual. El problema, por supuesto, que únicamente el presidente tiene las Fuerzas Armadas. Cuando se trata de inmigración, por favor, acérquense con un abogado como la abogada Carolina Antonini, que está altamente capacitada para ayudarles en el proceso, en cualquier caso de inmigración. Abogada, se nos termina el tiempo. ¿Algo más que quiera agregar? Sí, tú sabes, el poder de nuestro gobierno viene de la gente. La gente tiene que hablar, tiene que pacíficamente explicar sus posiciones, pacíficamente, si no está de acuerdo, demostrar, de nuevo, pacíficamente, puede votar, puede mandar cartas a sus representantes, puede escribir su prensa, puede hacer básicamente la resistencia pacífica cívica de la cual nosotros como nación estamos fundidos, y básicamente el gobierno va a hacer todo lo que el ciudadano le permite. Y entonces no estamos sin opciones. Nosotros los ciudadanos tenemos la opción de asegurarnos de que nuestro gobierno hace lo apropiado. Sin embargo, si tú no eres una persona ciudadana, antes de tú hacer cualquier cosa, incluyendo ir a marchas, escribir, hacer opiniones, a postear cosas en Facebook, ese tipo de cosas, yo te recomiendo fuertemente que tengas una conversación con tu abogado. Lo último que tú quieres hacer es ejercer tu derecho constitucional, pero a la misma vez crearte problemas. Hay maneras que tú puedes hacer todo esto donde tú de todas maneras ayudas, pero no te causas tú problemas personalmente. Muchas gracias por este programa y muchas gracias por estar aquí. Denos la información de su oficina, por favor. Claro, con gusto. El teléfono es 678-956-8600. Recuérdense que yo doy citas en persona, por teléfono, por video. Nosotros somos varios abogados en este bufete con mucha experiencia, todo tipo de casos. Nosotros en realidad manejamos todo tipo de casos. El teléfono para una cita es 678-956-8600. También puedes visitarme en mi página web hablandoconcarolina.com. Abogada, gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima y que pase feliz día. Chao. Gracias por escuchar Hablando con Carolina. Agradecemos su sintonía y los esperamos en la próxima emisión.